Todas las mañanas, sin importar si llovía, nevaba o hacía un calor insoportable, una anciana caminaba lentamente hasta el mismo buzón. Lo abría, miraba dentro, y regresaba a casa con el corazón roto. Lo hizo durante 30 años. Los vecinos pensaban que había perdido la razón. Pero nadie conocía la promesa que había hecho décadas atrás, ni la carta que seguía esperando. En un pequeño pueblo vivía una joven llamada Sofía. Tenía apenas 18 años cuando conoció a Daniel. Él era trabajador, amable y tenía una sonrisa capaz de alegrar cualquier día difícil. Con el tiempo se enamoraron profundamente. Eran inseparables. Soñaban con casarse, formar una familia y construir una vida juntos. Parecía que nada podría separarlos. Pero la vida tenía otros planes. Una fuerte crisis económica golpeó la región. Los empleos desaparecieron. Las oportunidades se volvieron escasas. Daniel tomó una decisión difícil. Viajaría a otra ciudad para trabajar. Ahorraría dinero durante algunos años y regresaría para cumplir todos sus sueños. La noche antes de partir caminaron juntos hasta una colina cercana. El viento movía suavemente los árboles. Las estrellas iluminaban el cielo. Allí hicieron una promesa. Daniel tomó las manos de Sofía y dijo: te escribiré todas las semanas. Y aunque pase mucho tiempo, siempre regresaré. Sofía intentó sonreír. Pero tenía un presentimiento extraño. Como si algo estuviera por cambiar. A la mañana siguiente Daniel se marchó. Desde la estación levantó la mano por última vez. Y desapareció entre la multitud. Los primeros meses fueron exactamente como había prometido. Las cartas llegaban constantemente. Daniel contaba sus experiencias. Hablaba de los trabajos que conseguía. De los lugares que visitaba. Y del futuro que seguía imaginando junto a Sofía. Cada carta terminaba con las mismas palabras. Espérame. Volveré. Sofía guardaba cada carta en una caja de madera. Las releía una y otra vez. Era su tesoro más preciado. Pasó un año. Luego 2. Luego 3. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las cartas dejaron de llegar. Una semana. 2 semanas. Un mes. Nada. Sofía escribió varias cartas. Nunca recibió respuesta. Intentó averiguar qué había sucedido. Nadie parecía saber dónde estaba Daniel. Era como si hubiera desaparecido. La incertidumbre comenzó a consumirla. Pero recordó la promesa. Volveré. Por eso siguió esperando. Un día. Una semana. Un año. Después de que las cartas dejaron de llegar, la vida de Sofía cambió por completo. Cada mañana se despertaba con la esperanza de encontrar una nueva carta en el buzón. Y cada mañana regresaba con las manos vacías. Al principio pensó que era un retraso. Luego creyó que Daniel estaba enfermo. Después imaginó que había tenido algún problema con el correo. Pero los meses siguieron pasando. Y las respuestas nunca llegaron. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Muchos le aconsejaban que siguiera adelante. Eres joven, Sofía. No puedes pasar tu vida esperando. Tal vez él ya no volverá. Pero ella se negaba a creerlo. Conocía a Daniel. Sabía que jamás rompería una promesa. Pasaron 5 años. La mayoría de las personas habría olvidado. Sofía no. Seguía conservando cada una de las cartas. Las guardaba en la misma caja de madera. A veces pasaba horas leyéndolas. Era como escuchar nuevamente su voz. Una tarde de otoño recibió una visita inesperada. Era don Ricardo, el viejo cartero del pueblo. Llevaba décadas entregando correspondencia. Conocía cada casa y cada familia. Sofía, dijo con voz seria, necesito contarte algo. Ella sintió un escalofrío. Don Ricardo explicó que años atrás había recibido una carta dirigida a ella. Pero aquella carta nunca llegó a sus manos. Había desaparecido misteriosamente durante una tormenta. No sé qué decía, confesó el anciano, pero recuerdo perfectamente quién la envió. Era de Daniel. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Aquella noticia despertó una nueva esperanza. Si una carta había sido enviada, significaba que Daniel seguía intentando comunicarse. Esa noche Sofía casi no durmió. Por primera vez en años sentía que estaba más cerca de la verdad. Sin embargo, no imaginaba que alguien en el pueblo conocía un secreto mucho más grande. Un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Y que estaba relacionado con la desaparición de Daniel. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en una vieja estación de tren abandonada, una caja cubierta de polvo permanecía olvidada. Dentro había decenas de cartas. Todas tenían el mismo destinatario. Sofía. Y todas habían sido escritas por Daniel. Aquella noche, Sofía no pudo dormir. La noticia que le había dado don Ricardo no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Durante años había pensado que Daniel simplemente había desaparecido. Pero ahora sabía algo importante. Al menos una carta sí había sido enviada.
Eso significaba que Daniel no la había olvidado. A la mañana siguiente, Sofía visitó nuevamente al viejo cartero. Necesitaba respuestas. ¿Recuerdas algo más?, preguntó. Don Ricardo permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió. Hay algo que nunca conté porque pensé que no era importante. Sofía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Aquella carta llegó dañada por la lluvia. Apenas podía leerse el remitente. Recuerdo que alguien del pueblo se ofreció a ayudarme a clasificar el correo aquella semana. ¿Quién? El anciano bajó la mirada. Don Esteban. El nombre sorprendió a Sofía. Don Esteban era uno de los hombres más respetados del pueblo. Había sido comerciante durante décadas. Todos confiaban en él. ¿Crees que tuvo algo que ver? No lo sé. Nunca tuve pruebas. Sofía decidió investigar, no porque desconfiara de don Esteban, sino porque era la única pista que tenía. Aquella tarde caminó hasta la antigua tienda que había pertenecido al comerciante. Ahora estaba cerrada. Polvo cubría los escaparates. El lugar parecía congelado en el tiempo. Mientras observaba el edificio, una mujer mayor se acercó. Era Marta, una antigua vecina. Hace años que nadie viene aquí, comentó. Sofía aprovechó la oportunidad. ¿Recuerdas algo extraño sobre don Esteban? La mujer dudó unos segundos. Hubo rumores. ¿Qué clase de rumores? Decían que estaba enamorado de una joven del pueblo. Sofía sintió un extraño presentimiento. ¿Quién era? Marta la miró directamente a los ojos. Tú. El mundo pareció detenerse. Eso es imposible. Nunca te lo dijo. Pero mucha gente lo sabía. Por primera vez en décadas, Sofía comenzó a preguntarse si la desaparición de las cartas podía no haber sido un accidente. Esa misma noche regresó a casa. Abrió la vieja caja donde guardaba las cartas de Daniel. Las leyó una por una, intentando encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. Y entonces descubrió algo. En una de las últimas cartas había una frase que nunca le había parecido importante. Si algún día mis cartas dejan de llegar, no dejes de buscar la verdad. Sofía quedó paralizada. ¿Por qué Daniel había escrito aquello? ¿Qué sabía? ¿Qué estaba intentando advertirle? Mientras tanto, lejos del pueblo, un hombre de cabello blanco observaba una vieja fotografía. La fotografía mostraba a dos jóvenes sonriendo, Daniel y Sofía. Aquel hombre llevaba décadas guardando un secreto, y sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, porque las cartas perdidas aún existían, y estaban mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. A la mañana siguiente, Sofía tomó una decisión. No podía quedarse esperando más. Durante 30 años había vivido entre preguntas. Era hora de encontrar respuestas. La antigua tienda de don Esteban permanecía cerrada desde hacía muchos años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. La pintura de las paredes comenzaba a desprenderse. Y la vieja puerta de madera apenas se sostenía. Con ayuda del alcalde, Sofía consiguió permiso para entrar. Cuando cruzó el umbral, sintió que estaba entrando al pasado. Todo seguía exactamente igual. Los estantes, el mostrador, las viejas lámparas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras observaba el lugar, algo llamó su atención. Detrás del mostrador había una pequeña estantería inclinada. Parecía fuera de lugar. Al moverla descubrió una puerta pequeña escondida en la pared. Su corazón comenzó a acelerarse. La puerta estaba cerrada, pero la madera estaba tan deteriorada que lograron abrirla fácilmente. Del otro lado había una habitación diminuta. En el centro descansaba un viejo escritorio cubierto por una gruesa capa de polvo. Y sobre él, una caja metálica. Las manos de Sofía temblaban. Durante años había soñado con encontrar alguna pista. Y ahora estaba frente a algo que parecía haber permanecido oculto durante décadas. Abrió lentamente la caja. Dentro encontró documentos antiguos, fotografías, recibos. Y finalmente, un sobre amarillento. En la parte frontal había una frase escrita a mano. Para Sofía. El corazón casi se le detuvo. Reconocería aquella letra en cualquier lugar. Era la letra de Daniel. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. 30 años. 30 años esperando una carta. Y finalmente tenía una entre sus manos. Respiró profundamente. Y comenzó a leer. Querida Sofía, si estás leyendo esta carta significa que algo salió mal. He enviado muchas cartas, pero ninguna ha recibido respuesta. No sé qué está ocurriendo. Intenté regresar varias veces, pero las circunstancias me lo han impedido. Lo único que quiero es que sepas que jamás te olvidé. Jamás rompí mi promesa. Las lágrimas caían sobre el papel. Si algún día descubres esta carta, sigue buscando. Hay cosas que aún no entiendes. Y cuando conozcas toda la verdad, comprenderás por qué desaparecí. La carta terminaba allí.
Sofía quedó inmóvil. Aquellas palabras cambiaban todo. Daniel no la había abandonado. Daniel había intentado comunicarse, una y otra vez. Pero alguien había impedido que esas cartas llegaran. Dentro de la caja encontró algo más. Un pequeño cuaderno negro. En la primera página aparecía una lista, fechas, direcciones, números, y decenas de referencias a cartas recibidas y retenidas. El nombre de Sofía aparecía repetido una y otra vez. Sofía sintió un escalofrío. Aquello ya no parecía una simple coincidencia. Al final del cuaderno había una nota escrita por don Esteban. Una nota que nadie debía haber leído jamás. Perdóname, Sofía. Lo hice porque te amaba. El silencio llenó la habitación. Por primera vez, Sofía comprendió la terrible verdad. Alguien había ocultado durante años las cartas de Daniel. Y todo indicaba que ese alguien era don Esteban. Pero todavía quedaba una pregunta. La más importante de todas. ¿Qué había pasado realmente con Daniel? Porque la carta demostraba que seguía vivo cuando fue escrita. Y eso significaba que la historia aún estaba lejos de terminar. Sofía permaneció varios minutos observando el pequeño cuaderno negro. No podía creer lo que estaba viendo. Durante 30 años había pensado que Daniel la había olvidado. Pero ahora tenía pruebas de que alguien había ocultado sus cartas. Con las manos temblorosas comenzó a revisar el resto de los documentos. Al fondo de la caja encontró un paquete atado con una cinta azul. Eran más cartas. Muchas más. Algunas estaban abiertas. Otras seguían selladas. Todas tenían algo en común. Estaban dirigidas a ella. Sofía se sentó en una vieja silla. Las lágrimas nublaban su vista. Tomó una de las cartas más recientes. La fecha marcaba 20 años atrás. Querida Sofía, hoy cumplo 40 años. Sigo esperando una respuesta. No sé si recibes mis cartas. No sé si te mudaste. No sé si sigues pensando en mí. Pero sigo creyendo que algún día volveremos a encontrarnos. Sofía cubrió su boca para contener el llanto. Daniel nunca dejó de escribir. Nunca dejó de buscarla. Continuó leyendo. Carta tras carta. Año tras año. Todas contaban la misma historia. Esperanza. Amor. Paciencia. Y una enorme tristeza. Entonces encontró algo diferente. Una carta que parecía escrita con urgencia. Sofía, si esta carta llega a tus manos, necesito que vengas. Estoy viviendo en Santa Aurora. Trabajo en una pequeña estación ferroviaria cerca del lago. Tengo algo muy importante que contarte. Debajo aparecía una dirección completa. Sofía sintió que el corazón se detenía. Por primera vez tenía una ubicación real. Una pista concreta. Pero la carta tenía una fecha. 25 años atrás. No había forma de saber si Daniel seguía allí. Aún así, decidió intentarlo. Al día siguiente preparó una pequeña maleta. Los vecinos intentaron convencerla de no viajar. Han pasado demasiados años. Podrías llevarte una decepción. Tal vez sea mejor dejar el pasado atrás. Pero Sofía ya había esperado demasiado. Si existía una mínima posibilidad de encontrar respuestas, iba a aprovecharla. Tras varias horas de viaje llegó a Santa Aurora. Era una ciudad pequeña, tranquila, muy diferente a como Daniel la describía en las cartas. Lo primero que hizo fue buscar la estación ferroviaria. Cuando llegó, descubrió algo inesperado. La estación estaba abandonada. Las vías estaban cubiertas de hierba. Las ventanas rotas. Las paredes agrietadas. Parecía llevar décadas cerrada. El corazón de Sofía volvió a hundirse. Tal vez había llegado demasiado tarde. Mientras observaba el lugar, escuchó una voz detrás de ella. ¿Está buscando a alguien? Era un anciano de cabello completamente blanco. Sofía asintió. Busco a Daniel. El hombre quedó inmóvil. Su expresión cambió por completo. Y después de unos segundos respondió. Entonces usted debe ser Sofía. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Cómo sabe mi nombre? El anciano sonrió con tristeza. Porque Daniel habló de usted durante toda su vida. Las lágrimas volvieron a aparecer. Después de 30 años. Después de miles de días de espera. Después de incontables preguntas. Por fin había encontrado a alguien que conocía la verdad. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Durante décadas había esperado una respuesta. Y ahora, frente a ella, estaba un hombre que conocía a Daniel. ¿Usted lo conoció? Preguntó con la voz quebrada. El anciano asintió lentamente. Fuimos amigos durante muchos años. Sofía apenas podía respirar. ¿Dónde está Daniel? El hombre guardó silencio. Bajó la mirada. Y aquella reacción fue suficiente para que el corazón de Sofía se llenara de miedo. Por favor, dígame la verdad. El anciano la invitó a sentarse en una vieja banca frente a la estación abandonada. Parecía estar buscando las palabras correctas. Daniel llegó aquí cuando era muy joven. Trabajó día y noche.
Siempre hablaba de una muchacha llamada Sofía. Decía que algún día volvería con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Entonces, ¿por qué no regresó? El hombre respiró profundamente. Porque ocurrió un accidente. El mundo pareció detenerse. ¿Qué clase de accidente? Un derrumbe en una construcción donde trabajaba. Sofía sintió un vacío en el pecho. ¿Murió? No. Aquella respuesta la sorprendió. Sobrevivió. Pero sufrió heridas muy graves. Pasó meses en el hospital. Y perdió parte de la memoria. Sofía quedó inmóvil. ¿Perdió la memoria? Durante mucho tiempo no recordaba quién era ni de dónde venía. Los médicos no sabían si volvería a recuperar sus recuerdos. El anciano continuó hablando. Pasaron varios años antes de que comenzara a recordar fragmentos de su vida. Y cuando finalmente recordó tu nombre. Ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Creía que lo habías olvidado. Pensó que habías formado una nueva vida. Sofía rompió en llanto. 30 años. 30 años separados por malentendidos, cartas ocultas y circunstancias que ninguno de los dos había podido controlar. El anciano sacó entonces una pequeña caja de madera que llevaba consigo. Daniel me pidió que te entregara esto si algún día aparecías. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. Abrió lentamente la caja. Dentro había una fotografía. La misma fotografía que el anciano había estado observando. Daniel y Sofía cuando eran jóvenes. Sonriendo. Felices. Llenos de sueños. Debajo de la fotografía había una carta. La última carta. Sofía la abrió cuidadosamente. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el camino. Nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de escribirte. Y nunca rompí la promesa que hice aquella noche bajo las estrellas. Aunque el destino nos separó, mi corazón siempre permaneció contigo. Las lágrimas caían sobre el papel. Si la vida me dio una enseñanza, fue esta. El amor verdadero no desaparece con el tiempo. Puede esperar. Puede resistir. Puede sobrevivir incluso cuando todo parece perdido. Sofía apenas podía seguir leyendo. Entonces llegó a la última línea. Y si alguna vez vuelves a leer mis cartas, sonríe. Porque cada una fue escrita pensando en ti. La carta terminaba con una firma. Y una fecha. Era de apenas 6 meses atrás. Sofía levantó la mirada. Confundida. Hace 6 meses. El anciano asintió. Sí. Entonces. Su voz se quebró. ¿Daniel seguía vivo hace 6 meses? El hombre cerró los ojos lentamente. Y respondió. Sí. Pero hay algo más que aún no sabes. Algo que Daniel me pidió que jamás revelara, a menos que tú llegaras hasta aquí. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Porque comprendió que la historia aún no había terminado. Y que el secreto más importante todavía estaba por salir a la luz. El silencio se apoderó de la vieja estación. Sofía apenas podía respirar. Su corazón golpeaba con fuerza. ¿Qué fue lo que Daniel le pidió? Preguntó. El anciano observó el horizonte durante unos segundos. Luego respondió. Me pidió que te llevara a un lugar. Sofía lo miró confundida. ¿A dónde? ¿A dónde comenzó todo? Aquellas palabras despertaron una mezcla de curiosidad y miedo. El anciano tomó un viejo automóvil y ambos emprendieron un viaje por una carretera rodeada de árboles. Ninguno habló durante el trayecto. Finalmente llegaron a una pequeña colina. Cuando Sofía bajó del vehículo sintió un escalofrío. Reconocía aquel lugar. Era muy parecido a la colina donde ella y Daniel se habían despedido 30 años atrás. A unos metros había un gran roble. Y bajo el árbol descansaba un banco de madera. El anciano sonrió. Daniel venía aquí todos los años. Las lágrimas volvieron a aparecer. ¿Todos los años? Sin faltar uno solo. Sofía llevó una mano a su boca. 30 años. 30 años recordándola. 30 años esperando. El anciano señaló el banco. Mira debajo. Sofía se acercó lentamente. Debajo del asiento encontró una pequeña caja metálica protegida del tiempo. La abrió con cuidado. Dentro había decenas de fotografías, cartas, y un cuaderno grueso. En la portada podía leerse una frase. Para Sofía, si algún día me encuentra. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Abrió la primera página. Hoy es mi primer año lejos de ti. Sigo creyendo que volveremos a vernos. Pasó la página. Hoy cumplo 2 años lejos de ti. Todavía sueño con nuestro futuro. Pasó otra. Han pasado 5 años. No he perdido la esperanza. Luego 10, 15, 20, 25. Cada año Daniel había escrito una entrada. Como si estuviera hablando directamente con ella. Sofía lloraba mientras avanzaba por aquellas páginas. Daniel jamás dejó de amarla. Jamás. Al llegar a las últimas hojas encontró algo diferente.
Una carta sellada. En el sobre aparecía una nota. Abrir solamente cuando ya conozcas toda la verdad. Con manos temblorosas rompió el sello. Querida Sofía, si estás leyendo esto, probablemente ya sabes que nunca dejé de buscarte. Pero hay algo que nunca tuve el valor de contarte. Sofía sintió que el corazón se detenía. Durante años culpé al destino por nuestra separación. Después culpé al accidente. Luego culpé a las cartas perdidas. Pero finalmente comprendí algo. La vida no siempre nos da lo que queremos. A veces nos da lo que necesitamos aprender. Y gracias a todo lo que ocurrió, aprendí a valorar cada momento, cada recuerdo y cada persona que amamos. Sofía continuó leyendo. Entonces encontró la frase que cambió todo. Cuando termines esta carta, quiero que hagas algo por mí. No me busques en el pasado. Búscame en el lugar donde siempre estaré. En tu corazón. Las lágrimas ya no podían detenerse. Pero entonces llegó la última página. Y allí encontró algo inesperado. Una dirección. Una dirección escrita apenas unos meses antes. Debajo había una nota. Si aún deseas verme una última vez, ve aquí. Sofía levantó la mirada. ¿Qué significa esto? El anciano sonrió. Por primera vez desde que se conocieron. Y respondió. Significa que todavía no has llegado al final de la historia. Porque Daniel había dejado preparada una última sorpresa. Una sorpresa que cambiaría para siempre la vida de Sofía. Sofía observó la dirección escrita al final de la carta. La tinta parecía reciente. Como si Daniel la hubiera escrito apenas unos días antes. Durante unos segundos no supo qué hacer. Había esperado 30 años. Y ahora estaba a un paso de descubrir el final de la historia. A la mañana siguiente emprendió el viaje. La dirección la llevó a las afueras de Santa Aurora. Era una zona tranquila rodeada de árboles y jardines. Cuando llegó, quedó sorprendida. No era una casa. No era un hospital. No era una estación. Era un hogar para niños huérfanos. Sobre la entrada podía leerse un cartel. Casa Esperanza. Sofía sintió un extraño nudo en la garganta. No entendía qué relación podía tener aquel lugar con Daniel. Entró lentamente. Los niños jugaban en el patio. Las risas llenaban el ambiente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz difícil de explicar. Una mujer se acercó a recibirla. ¿Puedo ayudarla? Sofía mostró la carta. La mujer apenas vio la firma de Daniel y sonrió. Entonces usted es Sofía. Aquellas palabras la dejaron inmóvil. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque Daniel habló de usted durante años. Sofía volvió a escuchar aquella frase. Y cada vez le resultaba más difícil contener las lágrimas. La mujer la invitó a pasar a una pequeña oficina. Sobre una pared había decenas de fotografías. Niños sonriendo. Familias. Celebraciones. Graduaciones. En muchas de ellas aparecía Daniel. Más viejo. Con canas. Pero con la misma sonrisa. Sofía acarició una de las fotografías. ¿Qué hacía aquí? La mujer sonrió. Ayudaba a los niños. Sofía la miró sorprendida. Durante más de 20 años trabajó para este lugar. Consiguió donaciones. Construyó habitaciones. Pagó estudios. Y ayudó a cientos de niños a tener una oportunidad. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Mientras ella sufría por la ausencia. Mientras él sufría por la distancia. Daniel había dedicado su vida a ayudar a otros. Entonces la directora abrió un cajón. Y sacó una carpeta. Daniel dejó esto para usted. Dentro había fotografías. Cartas. Y un documento muy especial. Era una lista. Más de 200 personas. Niños que habían sido ayudados gracias a él. Al final aparecía una nota escrita a mano. Si algún día Sofía llega hasta aquí, quiero que sepa que nunca dejé de amarla. Pero tampoco dejé que el dolor definiera mi vida. Decidí convertir mi tristeza en algo útil. Y ayudar a quienes necesitaban una oportunidad. Sofía cerró los ojos. Comprendió que Daniel había encontrado una forma de seguir adelante sin olvidarla. Pero aún faltaba una última verdad. La directora tomó aire profundamente. Hay algo más que debes saber. Sofía levantó la mirada. ¿Qué ocurre? La mujer dudó unos segundos. Daniel falleció hace 3 meses. El mundo quedó en silencio. Aunque en el fondo ya lo sospechaba, escuchar aquellas palabras fue como sentir una herida abrirse nuevamente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. 30 años esperando. Y había llegado apenas unos meses tarde. La directora tomó su mano. Antes de partir dejó un último regalo para ti. Sofía respiró profundamente. ¿Qué regalo? La mujer sonrió. Y señaló una puerta al fondo del edificio. Ven conmigo. Sofía la siguió por un largo pasillo. Sin imaginar que detrás de aquella puerta encontraría algo que haría que toda su espera cobrara un significado completamente nuevo. Sofía siguió a la directora por el largo pasillo.
Su corazón estaba lleno de emociones imposibles de describir. Había encontrado respuestas. Había descubierto la verdad. Pero también había llegado demasiado tarde para volver a ver a Daniel. Al final del corredor había una puerta de madera clara. La directora se detuvo frente a ella. Antes de morir, Daniel me pidió que esta habitación permaneciera cerrada hasta que tú llegaras. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. La puerta se abrió lentamente. Cuando entró, quedó paralizada. La habitación parecía un pequeño museo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fotografías de ella. De cuando eran jóvenes. De fiestas del pueblo. De caminatas. De días felices. Sofía no podía creer lo que veía. Daniel había conservado aquellos recuerdos durante toda su vida. Sobre una mesa descansaban decenas de álbumes. Cada uno marcado con un año diferente. La directora tomó uno de ellos. Daniel escribió algo cada año. Decía que era una conversación que algún día tendría contigo. Sofía abrió el primer álbum. En la primera página había una fotografía de ambos sentados bajo un árbol. Debajo aparecía una frase. Año 1. Aún creo que volveré pronto. Abrió otra página. Año 5. Sigo imaginando el día en que volveremos a encontrarnos. Otra más. Año 10. Hoy pensé en rendirme, pero recordé tu sonrisa. Sofía lloraba en silencio. Cada página era una parte de la vida que nunca pudieron compartir. Entonces llegó al último álbum. Año 30. Dentro encontró una carta diferente. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el camino. Y si llegaste hasta aquí, entonces ya no tengo miedo. Las lágrimas caían sobre el papel. Pasé muchos años preguntándome por qué ocurrió todo esto. ¿Por qué nos separaron? ¿Por qué las cartas nunca llegaron? ¿Por qué la vida cambió nuestros planes? Pero con el tiempo comprendí algo. No podemos controlar todo lo que nos sucede. Pero sí podemos decidir qué hacer con ello. Por eso elegí ayudar a otros. Porque cada niño que sonreía me recordaba la esperanza que tú me enseñaste. Sofía tuvo que detenerse unos segundos para respirar. Luego leyó la última parte. Y ahora quiero pedirte algo. No llores por los años que perdimos. Sonríe por los años que vivimos. Porque aunque estuvimos separados, nunca dejamos de formar parte de la historia del otro. Las palabras atravesaron su corazón. Pero todavía había algo más. Dentro del sobre encontró una pequeña llave dorada. Y una nota. Mi último regalo está esperándote. Abre el cajón número 7. La directora señaló una antigua cómoda ubicada junto a la ventana. Sofía se acercó. Introdujo la llave. Y abrió lentamente el cajón. Lo que encontró dentro la dejó sin palabras. Era una caja llena de cartas. Cientos de cartas. Todas dirigidas a ella. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada aniversario. Cada momento importante de los últimos 30 años. Daniel había seguido escribiéndole hasta el final. Y en la parte superior había una última nota. Para que nunca vuelvas a sentir que estuviste sola. Sofía rompió en llanto. Pero por primera vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de amor. De gratitud. De paz. Porque finalmente comprendió algo que había tardado 30 años en descubrir. El verdadero amor no siempre consiste en estar juntos. A veces consiste en permanecer en el corazón de alguien, incluso cuando la vida los separa. Y aunque Daniel ya no estaba allí. Su historia apenas comenzaba a inspirar a otros. Aquella noche, Sofía no pudo dormir. Sentada junto a la ventana de su habitación, observaba las estrellas mientras sostenía una de las cartas de Daniel entre sus manos. Durante 30 años había esperado una respuesta. Y ahora tenía cientos. Cada carta contaba una parte de su vida. Sus alegrías. Sus miedos. Sus sueños. Sus esperanzas. Era como si Daniel hubiera estado hablando con ella todo ese tiempo. A la mañana siguiente regresó al patio de la casa Esperanza. Los niños corrían y jugaban bajo el sol. Las risas llenaban el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sonrió. Mientras observaba a los niños, recordó una frase que Daniel había escrito en una de las cartas. Cuando la vida te dé una segunda oportunidad, úsala para ayudar a otros. Aquellas palabras no dejaron de resonar en su mente. Esa tarde pidió reunirse con la directora. Quiero hacer algo por este lugar. La mujer sonrió. Daniel sabía que dirías eso. Sofía se sorprendió. ¿Cómo podía saberlo? La directora abrió un pequeño sobre. Dentro había una nota. Si Sofía decide quedarse, dile que este siempre fue mi sueño. Las lágrimas volvieron a aparecer. Daniel la conocía mejor que nadie. Durante las semanas siguientes, Sofía comenzó a colaborar en el hogar. Ayudaba a los niños con las tareas. Les leía historias. Escuchaba sus problemas. Y poco a poco se convirtió en una figura muy querida.
Sin darse cuenta, empezó a recuperar algo que había perdido hacía muchos años. La felicidad. Los meses pasaron. Un día, mientras organizaba algunos documentos antiguos de Daniel, encontró un proyecto que nunca había sido terminado. Era un plan para construir una biblioteca para los niños. Daniel había trabajado durante años en aquella idea, pero no había podido completarla. Sofía tomó una decisión inmediata. Iba a terminar lo que él había comenzado. Con ayuda de los vecinos, voluntarios y personas que alguna vez fueron ayudadas por Daniel, comenzaron las obras. La noticia se extendió rápidamente. Personas de distintas ciudades llegaron para colaborar. Muchos contaban historias increíbles. Daniel me ayudó a terminar mis estudios. Daniel pagó mis medicamentos cuando nadie más podía hacerlo. Daniel me dio trabajo cuando estaba desesperado. Sofía descubrió algo extraordinario. El hombre que había amado no solo había cambiado su vida, había cambiado la vida de cientos de personas. Un año después, la biblioteca fue inaugurada. Sobre la entrada colocaron una placa. Biblioteca Daniel y Sofía. Debajo podía leerse una frase: la esperanza siempre encuentra el camino. El día de la inauguración, decenas de niños llenaron el edificio. Reían, leían, aprendían, soñaban. Y mientras observaba aquella escena, Sofía sintió algo que no había sentido en 30 años. Paz. Esa noche regresó sola a la colina donde había encontrado el cuaderno de Daniel. El viento movía suavemente las hojas del gran roble. Las estrellas iluminaban el cielo. Era el mismo lugar donde habían hecho aquella promesa tantos años atrás. Sofía se sentó en el viejo banco. Miró al cielo. Y sonrió. Lo logramos, Daniel. Una suave brisa recorrió la colina. Y por un instante, le pareció escuchar aquella voz que nunca había olvidado. Gracias por encontrarme. Las lágrimas aparecieron una última vez. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Porque había comprendido la lección más importante de su vida. Algunas personas llegan para quedarse unos años. Otras para toda la vida. Y algunas permanecen para siempre en nuestro corazón. Daniel ya no estaba allí. Pero su amor, su bondad, y su legado, seguirían vivos en cada niño que encontrara esperanza gracias a él. Moraleja: la vida no siempre nos da el final que imaginamos. Pero cuando elegimos transformar el dolor en amor, nuestro legado puede durar mucho más que nuestra propia existencia. Fin.